La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola, mi nombre es Bere. Hoy quiero contarles que cuando era una niña, aproximadamente de 5 años de edad, en la casa de mis padres empecé a ver una sombra. Alta, fornida y de sombrero. Pero no cualquier sombrero. Este sombrero tenía una peculiaridad. Cada que la sombra lo tocaba, yo me tranquilizaba y cualquier mal se iba. Llámame loca, pero yo lo viví. Verán, mi hermana tenía una muñeca de esas como viejitas que son de porcelana y estaba vestida de granjera. Lo malo es que su muñeca, cada que yo hacía mi tarea en la sala, cerca del sofá, donde tenía una pequeña mesita, en el sillón, mi hermana dejaba su muñeca. Yo siempre sentía escalofríos cuando hacía la tarea y me sentía observada. Yo de pronto volteaba y claramente veía a la muñeca mirándome de reojo. Al principio creí que era mi imaginación. Un día me acerqué a la muñeca y mientras yo caminaba hacia ella, perfectamente vi cómo me seguía con la mirada. Corrí, asustada de ahí. Después de agarrar valor, decidí que iba a jugar con ella y su mirada todos los días. Mala decisión. Su mirada cada vez era más aterradora. Pero cada que la muñeca me miraba, la sombra del sombrero se aparecía. Esta sombra se manifestaba minutos después de que la muñeca de mi hermana me observaba de reojo. Todos los días, cerca de las 20-30 horas. El miedo que sentía era desesperante. Sudaba y mi piel se enchinaba. No podía moverme. Temía que algo o alguien me tocara. Pero la sombra que se manifestaba al levantar su mano derecha y tocar su sombrero, como si me estuviera saludando. El miedo se iba. Podía moverme e ir corriendo con mi mamá. En ocasiones llegué a escuchar que todos los platos y vasos se caían. Incluso la puerta que da al patio se llegó a azotar. Eso sí lo escuchaba mi mamá. De hecho, llegó a regañarme porque ella estaba segura que era yo quien azotaba la puerta. Bere, ya me estás cansando. Verás cómo te va. Ella no creía lo que me sucedía. Mientras eso pasaba, yo seguía viendo a la muñeca cómo me miraba cuando corría hacia la cocina. Y nada. Solo sucedía lo mismo. La muñeca me miraba de manera fija y permanentemente. En realidad movía sus ojos, estoy segura de ello. Tan segura como la paz que me daba el del sombrero. Pasó el tiempo y me di cuenta que eran cerca de las 20-30 horas, cuando escuchaba que los trastes se quebraban, así como el azote de la puerta del patio. La hora en que aquella terrible muñeca era poseída y se ponía a mirarme. Se llegaron las vacaciones y nos fuimos a la playa. Sorpresa. La muñeca se la había llevado mi hermana. Eso pensé yo. La realidad es que mi hermana pensó que me la había llevado yo. No puede ser. Otra vez este tormento, me dije a mí misma. Ahora no estará el del sombrero. Y durante unos días me dormía rezando mucho antes de las 20:30. A los pocos días mi mamá dijo: arreglen sus cosas, vamos a visitar a la tía Carlota. Llegamos a la casa de la tía. La verdad nos encantaba visitarla ya que nos contaba muchas historias. Le conté lo que me sucedía y me escuchó con mucha atención y me dijo: hay que bendecir esa muñeca, después la regalas o la tiras. Es más, yo aquí tengo agua exorcizada y un cirio bendito.
Me sentí feliz, porque por fin mi tormento terminaría, pero no fue así. La casa de mi tía era grande, con un jardín hermoso y lleno de plantas, pero por las noches era tenebroso. Se llegó la noche y mi tía me dijo: Bere, trae esa muñeca. Fui rápido por ella a la habitación que nos habían preparado, a mi mamá, a mi hermana y a mí. Y cuando pasé por el ventanal del jardín trasero, me tocaron la ventana. Volteé y no había nada. Seguí caminando tranquila pensando que era mi imaginación. Llegué al pasillo que me conducía hacia donde estaba la muñeca. El sonido de una canica empezó a apoderarse de mi atención. El miedo era mucho y cada vez sentía más lejano el cuarto y empecé a gritar: ¡Tía! ¡Tía! ¡Mami! Mi voz temblaba de miedo. ¡Vengan, por favor! ¡Tía, corre! Ya con mi voz quebrada, sentía que no podía. Había olvidado que la tía Carlota ya era una anciana y no podía correr. De repente, volteé hacia atrás y vi a una muchacha pegada en el ventanal, que me hacía una seña de «ven» con su mano. Recuerdo que con mi cabeza yo le decía que no, y ella con la suya me decía que sí. Este momento me pareció eterno, hasta que escuché cerca a mi mamá: «Mami, hay una muchacha en el jardín, me hace señas y me da mucho miedo». Y también escuché una canica botando en la casa, como si me lo hubieran aventado. Se escuchó muy fuerte. «Bere, no hay nada, tranquila, saca lo que necesites y vamos a cenar». En compañía de mi mamá agarré la muñeca y cuando íbamos pasando por el ventanal se escuchó un manotazo en el cristal. Al voltear a ver, era la muchacha. Grité tan fuerte y salí corriendo a la calle. Mi mamá salió impactada porque ella solo vio cómo el vidrio de la nada se estrelló. Mi tía, que siempre se sentaba en una silla en el portal de la casa, me recibió en sus brazos mientras yo la estrechaba llorando aterrorizada. Me llevó a sentarme con ella en su silla. «Tranquila, todo va a estar bien. Debes de estar preparada y no dejar que el miedo te domine». «Tía, pero...» Vi una sombra con un sombrero y luego escuché el sonido de una canica como si me la aventaron. «Sí, mija, esa canica suena en mi cuarto también. A veces suena tan fuerte como si la aventaran con odio, pero ya me acostumbré. Nunca la he podido ver». Mientras mi tía me contaba, yo estaba con mucho miedo, rezando, pidiéndole al del sombrero que estuviera conmigo, que lo ocupaba. En cuanto mi madre y mi hermana se fueron a cenar, mi tía dijo: «Vente, mija, vamos a ponerle eso a la muñeca». Fui con ella a su habitación, encendió el cirio, le rezó a la muñeca y le puso el agua bendita. Todo parecía tranquilo, cuando de repente la canica empezó nuevamente a sonar. Yo volteaba para todos lados. Sentía que había muchas sombras a mi alrededor. Sentía respiraciones cerca de mi cara. Y yo solo quería verlo a él, al del sombrero, para tranquilizarme. Pero nada. Cuando de repente golpearon la puerta tan fuerte que mi tía y yo brincamos del susto. Abrimos la puerta y nada. No había nadie. Salimos de la habitación y nos dirigimos a la sala. Cuando de repente, con mi tía vimos cómo se recorrieron las cortinas de las ventanas que daban para la calle. Mi tía sacó su rosario, me tomó de la mano y se puso a rezar la Magnífica en vez de Aves Marías. «Diosito Santo, ayúdanos». Yo deseando que llegara alguien más a la casa. De repente todo se tranquilizó. Mi tía, sin soltar mi mano, se recorrió lentamente del asiento y dejó el rosario sobre la mesa. «Vámonos, tía». Mi voz temblorosa de miedo no podía creer lo que había pasado en ese momento. Quería salir corriendo, cuando de repente escuchamos la voz de mi hermana y la de mi mamá. Me sentí salvada y protegida, sin saber que lo peor estaba por venir. «Mamá, tengo mucho calor. ¿Podría dormir en el piso?», le pregunté. Y sin dudarlo ella me dijo que no había ningún problema. Con gusto vi que acomodó unas cobijas en el piso. Me dio mi beso de buenas noches y me echó la bendición. Enseguida me acosté y mi madre apagó la luz.
De pronto, se escuchó un aliento muy fuerte. Ney, no me estés asustando. Nuevamente se escuchó el aliento, pero más cerca. Me vas a hacer enojar, le dije a mi hermana. Estaba tan segura que era ella, solo porque yo estaba volteada hacia el lado de la cama, en donde estaban dormidas mi madre y mi hermana. Y yo creí que ella se asomaba al piso donde yo estaba y me soplaba en la cara. Justo cuando estaba por conciliar el sueño, escuché el tercer aliento. Me enderecé y estaba un hombre alto, vestido de negro, con unos dientes afilados y una espantosa mirada. De inmediato me di la vuelta, me tapé con la cobija y le hablé a mi mamá. «Mami, mami, mami». Comencé a temblar. Sabía que seguía en el cuarto. Sentía su pesada presencia. En ese momento, comenzó a dolerme la palma de la mano izquierda, justo en el centro, como si algo me estuvieran enterrando. Quería moverme, pero estaba aterrada. Me giré viendo nuevamente hacia la cama. Dormité un poco, cuando de repente escuché los pasos de alguien que se acercaba. Eran como talonazos. Al bajar la cobija de mi rostro, nuevamente estaba ese hombre endemoniado. Cuando lo vi, cruzó sus brazos y se me dejó ir, como tirando una mordida. ¡Mamá! Fue tan fuerte el grito que di que mi mamá se despertó. ¿Qué pasa?, dijo mi mamá. Es el diablo, le dije a mi mamá. Al menos eso creía yo. Y ahí está, mami. Vámonos de aquí, por favor. Estaba bañada en sudor y no paraba de llorar. Aquí estoy yo. No pasa nada, dijo mi madre. Mientras mi mamá acomodaba la otra cama para acostarnos, el demonio ese estaba atrás de mi mamá haciendo una seña de que me callara. Ya acostadas, mi madre me abrazó y recuerdo muy bien que yo estaba tan pegada a ella que apenas podía respirar. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando sentí como nuevamente la presencia de ese ser maligno. De repente sentí como mis pies se destaparon y rápidamente los encogí. Saqué la cabeza poco a poco y ahí estaba de nuevo, queriéndome tocar. Y yo quería gritar y no podía. El colmo fue cuando la canica empezó a sonar. Padre nuestro, que estás en el cielo. En ese momento llegó el del sombrero. Estaba en una esquina de la habitación. Al verlo, mi corazón se llenó de esperanza y empecé a susurrar. Toca tu sombrero, por favor. Toca tu sombrero. Tócalo. Sentía que no podía más. En ese momento, tocó su sombrero, como si me saludara, y nuevamente me sentí tranquila, llena de paz. El sueño me invadió y pude dormir tranquila. Antes de que amaneciera, abrí los ojos y estaba ahí, al pie de la cama. Tocó su sombrero como si me saludara. Se dio la media vuelta y al llegar a la puerta ya no estaba. A la mañana siguiente, cuando almorzábamos, les conté todo. Mi mamá se preocupó. Mi tía ni se diga, porque ambas escucharon la canica. Eran las 16:30 aproximadamente, cuando todos estaban platicando en la banqueta y me dispuse a tomar una ducha. Estaba cantando y bailando bajo la regadera cuando escuché los talonazos. Después, claramente vi pasar a alguien afuera de la regadera. ¿Ney? ¿Mami? Nadie me contestó. Nuevamente los pasos. Y nadie. Empecé a sentir miedo. Para esto, la puerta del baño era un poco rara. No pegaba al piso ni al techo. Estaba como a unos 30 centímetros del piso y claramente se podía ver si alguien pasaba, pero no. Seguí duchándome, pero más aprisa. No podía quitar tanta espuma de mi cabello. Parecía que fue a propósito que se hiciera tanta espuma. De repente, otra vez los pasos y acompañado de un golpe en la puerta. ¡Mamá! ¡Ney! ¿Son ustedes? ¡Vengan!, gritaba desesperadamente. Tomé mi toalla y me empecé a secar.
Cuando me agaché a recoger un bote que se había caído, se asomó ese demonio. Tal fue mi grito, que mi hermana entró y preguntó: ¿qué tienes? Vámonos ya de aquí, dile a mi mamá. No pasa nada, tranquila, dijo mi hermana. Me acompañó a vestirme. Ella estaba volteada hacia una esquina de la pared. Frente a ella está el del sombrero. De repente, la muñeca cayó de la parte más alta del closet. Mi hermana y yo nos asustamos, pero el del sombrero estaba ahí. A los dos nos dio risa y nos abrazamos. Desde ese día hasta la fecha, sigo viendo cosas, pero lo mejor de todo es que con el del sombrero sé que todo estará bien. Cada que tengo miedo, pienso en la sombra del sombrero para que venga a cuidarme. Don Ramiro se llama él. Él me dijo su nombre. Me llamo Alberto y quiero contarles lo que me tocó vivir con mi familia, en particular con uno de mis hermanos, Lalo. Somos 3 hermanos. Crecimos como todos los niños haciendo travesuras y haciéndonos bromas entre nosotros. A veces, las bromas algo pesadas, pero lo que pasó en esa época simplemente no podíamos inventarlo o bromear con ello. Verán, vivíamos en una casa mediana a grande, diría yo. Una casa con muchos años de construida y que pertenecía a un terreno muy grande que era de mis abuelos. Cuando mis padres se casaron, el abuelo decidió darle a mi padre la mitad del terreno para que construyera la que hoy sigue siendo nuestra casa. Entonces eran 2 casas juntas, la de mis abuelos y la nuestra. No quiero aburrirlos con detalles, pero era importante contarles que mis abuelos eran nuestros vecinos. Muchas veces, entre las bromas que nos hacíamos como hermanos, era por supuesto asustarnos. Nunca pensamos que de tanto asustar a Lalo, el menor de nosotros, algo malo pudiera ocurrir. Cuando mi abuela falleció, la casa de mi abuelo se convirtió en nuestro patio de juegos. Como mi abuelo no quería estar solo en esa casa, habló con mis padres y se fue a vivir con nosotros. Con esto, mi habitación, que era la más grande y que no compartía con nadie, se transformó en la recámara de los 3 hermanos. Una noche, sin ningún antecedente ni algún aviso, las cosas cambiaron. Recuerdo claramente que no podía dormir por los rayos que caían, acompañando a una tormenta, lo que me impedía dormir. Mi cama quedaba pegada a una ventana que da a la calle, y para intentar dormir, decidí girarme hacia el lado que daba a la habitación, donde al fondo, a un costado de la puerta y de una ventana que daba al patio, descansaba mi hermano menor, Lalo. Podría pensar que la oscuridad me jugó una broma, pero esto es lo que vi. Al momento de girarme, vi algo como una sombra al pie de mi hermano. La sombra se acercó más a él y en un instante pareciera que se le subió. En ese momento vi cómo mi hermano empezó a encoger los brazos y los llevaba como a su pecho. Los dedos de sus manos empezaron a notarse como largos y puntiagudos. Y la sombra ya no se veía encima de él. Al parecer se había metido en su cuerpo. Como yo estaba muy asustado de lo que estaba viendo y no quería que le pasara nada a mi hermano, me levanté de la cama. Y cuando iba a dirigirme hacia donde estaba él, de pronto mi hermano quedó como sentado en la cama. Yo no pude ni acercarme. Me quedé viendo cómo giró su cabeza hacia donde yo estaba. Y de pronto su cabeza empezó a sacudirse a una velocidad indescriptible. Esto duró como 10 segundos. Y luego, como por arte de magia, nada. Él volvió a quedar acostado mientras yo veía una sombra escurrirse de su cuerpo y dirigirse por la ventana hacia el patio.
De pronto la lluvia se acabó y aunque me costó un poco de trabajo, me pude dormir. La mañana siguiente, en el desayuno, me acerqué a mi hermano para decirle lo que vi que le pasó. Como siempre le jugábamos bromas con mi otro hermano, él pensó que me quería burlar de él y me dijo que lo dejara en paz. Las siguientes 4 noches la escena se repitió al menos 2 veces más. Como 2 de esas noches me quedé dormido, no podría saber si sucedió. Pero en las otras 2 que no me quedé dormido, fueron casi idénticas. Un poco de lluvia y cuando menos lo imaginé, ahí estaba la sombra, al pie de la cama de mi hermano. Pero hubo algo diferente. Cuando la sombra se puso al pie de la cama de mi hermano, claramente vi cómo me volteó a ver antes de ponerse encima de él. Hubiera querido hacer algo, pero en cuanto la sombra me miró, yo me quedé paralizado de miedo y todo parecía una eternidad de terror. En la mañana, cuando le contaba a mi hermano, yo notaba que le molestaba que insistiera en el tema, como si él supiera algo que yo no. La 6ª noche llegó y esta vez hubo otro testigo. Recuerdan que somos 3 hermanos, pues el de en medio estuvo todas las noches presente, pero él siempre se caracterizó por tener el sueño muy pesado y nunca vio nada. Además, yo nunca le conté lo que había visto para evitar poner a todos en casa de malas y en mi contra. El único con el que yo hablé era Lalo, el afectado. Entonces, la 6ª noche, cuando estábamos los 3 ya dormidos, nuevamente me despertó la tormenta. Al despertar vi como la sombra estaba al pie de la cama de mi hermano. Volteó la mirada hacia donde yo estaba y se llevó la mano a la cara con un gesto como de «cállate». Lalo encogió los brazos como al pecho. Los dedos afilados y largos eran difíciles de ignorar. De pronto se sienta y su cabeza se sacude a una velocidad impresionante, como de lado a lado, como diciendo no, pero rapidísimo. De pronto, algo como un destello se vio en el cuarto y salía de mi hermano, como si le saliera una luz así súper rápido. Cuando volvió a caer acostado mi hermano, de pronto vi como Marco, mi otro hermano, que estaba en la cama de en medio, se giró inmediatamente hacia su espalda, donde yo estaba en la cama de atrás. Al parecer esa noche él también se había despertado y vio todo lo que yo había visto. Recuerdo que me dijo: «Ay, güey, ¿viste eso?». No voy a mentir, me sentí algo aliviado. No estaba loco ni lo había soñado. Realmente había sucedido y 2 personas lo vimos. Al día siguiente, en la mañana, antes de siquiera bajar a desayunar, hablamos con nuestro hermano menor para decirle que no era broma, que no lo queríamos molestar, pero que los 2 vimos todo lo que pasó. Mi hermano, que llevaba días serio, en vez de decirnos que lo dejáramos de molestar, nos dijo que quería contarnos lo que le pasó. Y esto fue lo que nos dijo. Cuando nuestra abuela murió y el abuelo llegó a la casa, yo creí que la había visto entrar junto con él. Clarito vi cómo ella iba a su lado, y cuando notó que la vi, solo volteó y me hizo con la mano una seña como de «shh, no digas nada». Yo decidí quedarme callado y pensé que mi abuelita estaba jugando conmigo. Días después, yo la veía en el patio desde la ventana pegada a mi cama. La veía en la tarde y más en la nochecita, cuando apenas empezaba a oscurecer. Una noche, cuando estaba lloviendo, pensé que se iba a mojar en el patio y con la mano le hice una seña como de «ven». Cuando me di cuenta, al pie de mi cama estaba una sombra, pero ya no era mi abuelita, era otra cosa. Yo no me podía mover ni gritarles para que me ayudaran.
Era algo como con garras y cuernos que me hacía con la mano la misma seña todos los días. Shh. Luego de pronto como que se desaparecía, y según yo me quedaba dormido, pero soñaba bien feo. Soñé como si hubiera algo dentro de mí, que me quería abrir desde adentro con las garras. Yo solo me acuerdo que me levantaba y con mi cabeza yo decía que no, que me dejara en paz. Me pasó 5 noches seguidas. La sexta noche, antes de quedarme dormido, yo solo me puse a rezar. Y cuando la sombra estuvo otra vez parada enfrente de mí, vi algo como una luz en el patio, una luz blanca. Cuando volteé, vi a mi abuelita y de pronto sentí otra vez como si tuviera algo adentro. Como que me querían abrir desde adentro. Con los ojos le supliqué a mi abuelita que me viniera a ayudar. Y de pronto, flash, como un rayo de luz me salió de adentro y la sombra desapareció. Yo pensé que todo eran sueños y que nadie se había dado cuenta. Ya no he visto a nadie en la ventana del patio. Se me hace que mi abuelita me ayudó. Eso fue lo que nos contó mi hermano. Y de eso pasaron muchos años ya. Fácil, unos 20. Yo hace unos días tuve unos sueños muy extraños. Y lo más raro es que alguien más los tuvo el mismo día. Pero esa historia se las cuento después.